Mil mensajes. Hoy estamos con el número 558. Y este número, a pesar de tener algo que podemos leer como algo negativo, como es la incapacidad para el reposo, que tienen algunas personalidades, y cuando hacemos esto, no hablamos de otros elementos más que de personalidades humanas, de esas personalidades que van a conformar grupos, inclusive sociedades, y entonces esta incapacidad para el reposo puede tener varias lecturas. Son personalidades que realmente no pueden estar tranquilas, que no pueden reposar, que no pueden descansar. Y cuando nosotros hablamos de esto, probablemente alguna gente, inclusive con esta única definición o conceptuación de lo que es incapacidad para el reposo, se puedan sentir inquietas, porque realmente tener una persona, una personalidad al lado, que no tenga esa capacidad para reposar, puede significar inclusive mucha angustia propia. Y son personalidades que muchas veces pueden angustiar a la otra parte, a las quienes conviven con ella, especialmente si no son parecidos, pero que también, visto por la parte positiva, tienen una serie de cosas realmente impresionantes, sobre todo en las personas que tienen incapacidad del reposo por la gran energía que tienen, por la gran energía vital. Y entonces estas personas probablemente se encuentran un camino, se encuentran un objetivo, se encuentran una misión, inclusive se encuentran un destino para mover toda esa energía probablemente y tienen y cuentan con unos valores y unos conocimientos, unos valores éticos y unos conocimientos importantes, probablemente son los grandes transformadores de muchos grupos, de muchas sociedades, inclusive de la humanidad. Pero si no tiene esto, si no tiene esta visión, si no tiene este conocimiento, si no tiene estos valores y únicamente se queda en una incapacidad para el reposo, probablemente le altera la vida a los demás, entendiendo por esa capacidad de descanso, esa capacidad que se tiene para recuperar fuerzas, esa capacidad de relativa inmovilidad para recuperar fuerzas, para que los sistemas orgánicos se puedan recuperar y puedan tener un estado de equilibrio de nueva fuerza, donde nuevas actividades se puedan hacer. Entonces, este mensaje que parece tan extraño al comienzo, cuando nosotros lo valoramos y lo comenzamos a revisar bajo el punto de vista de las personalidades, tendríamos que preguntarnos si usted tiene una capacidad para el reposo, si usted tiene capacidad para el descanso, de cómo es su descanso, de cómo utiliza usted su tiempo libre. Y entonces aquí vamos a encontrar varias profundidades del mensaje inicial que creemos que son realmente importantes. Ese tiempo que usted no tiene, que usted no dedica a actividades para la productividad, actividades como también las actividades básicas, como sería la alimentación, como sería una gran cantidad de elementos que cómo utiliza usted ese 20% que dicen algunos estudios de ese tiempo que nos toca vivir, que se dediquen al tiempo libre, ese tiempo fundamental, si lo utiliza para dormir, si lo utiliza para hacer otras cosas aparte del descansar que se lleva mucho tiempo y eso aumentaría ese 20% a mucho más. Y entonces la gran pregunta es, ¿a qué dedica usted su tiempo libre? ¿Cómo reposa usted? ¿Cómo descansa usted? Si tiene un buen método para recuperar esas fuerzas, si lo utiliza en la realización de otras cosas, y entonces viene ya una cosa que de poca importancia se vuelve realmente un tema trascendente de cómo utiliza usted su tiempo libre, inclusive de cómo le permite usted, con la posición que tenga, desde ser un niño, ser un adolescente, ser un adulto, cómo le permite usted a la otra gente que disfruten de ese tiempo libre, de ese tiempo para recuperar fuerzas, de ese tiempo para establecer criterios, ese tiempo para el pensamiento profundo, que no significa trabajo, que no significa realmente la lucha cotidiana, sino que es para el uso de ese tiempo libre. Cuando nosotros nos vamos acá, entonces empezamos a comprender de que hay mucha gente y hay muchos tipos
de reposo, que hay muchos tipos de descanso y que hay gente que aunque pareciera que nunca está descansando, está, por ejemplo, haciendo dos cosas muy interesantes, dos o tres cosas. La vida da para muchas de estas actividades y entonces comienza algo, lo hace muy bien, pero para descansar hace otra actividad. Y aquí entran los hobbies, aquí entran realmente inclusive unas segundas profesiones. ¿Por qué? Porque entonces esta segunda cosa, realmente esta segunda actividad, este segundo ejercicio, ya algunas veces muy estructurado, va a sustituir el tiempo del descanso, porque realmente hay un descanso en alguna actividad y se comienza otra actividad. Entonces vemos como gente muy buena, gente famosa, gente que ha logrado cosas, por ejemplo, tiene una acción, una actividad como profesional y después se dedica al arte. Y al dedicarse al arte lo está haciendo muy bien. Y al hacerlo muy bien comienza a recibir reconocimientos. Y hay quienes inclusive mantienen ese equilibrio por mucho tiempo, inclusive por todo el resto de la vida que le queda. Hay otra gente que no, hay otra gente que comienza una actividad como su pasatiempo, como su hobby, y comienza realmente a desarrollarlo de tal manera que esto se le vuelve su actividad principal y la otra actividad va quedando en un segundo plano hasta ya no hacerla más. Esto depende de la curva de vida de cada quien, de los intereses de cada quien, de la vida de cada quien, y ante lo cual creo que es importante, hay que mostrar flexibilidad. Recordamos que para nosotros flexibilidad es aceptar las fallas en las expectativas que tenemos. Y entonces, por ejemplo, cuando hay alguien que está usando ese tiempo libre en positivo, esa incapacidad para el reposo, haciendo otra cosa, haciendo un arte, haciendo cocina, haciendo otra actividad completamente diferente a la actividad primaria con la que aparentemente se gana la vida o que evidentemente se gana la vida, pero consigue mucho más disfrute e inclusive mucho mayor reconocimiento que en esa actividad original primaria, que es la que mantiene. Entonces hay que ser flexibles para entender que todo ser humano tiene la oportunidad de, primero, de desarrollar varias cosas y en segundo, de poder elegir, porque llegamos entonces al concepto de libertad. Hay que dejar que la gente sea libre buscando las cosas que quiere. Por supuesto, esa persona que hace y ejerce la libertad debe tener varios elementos, por ejemplo, un claro criterio de los compromisos que ha asumido para que en estas segundas situaciones, en estas transiciones, probablemente no se ponga en costo el compromiso, no se tenga un deterioro de los compromisos. Este es un número bien extraño, la lectura es incapacidad para el reposo, lo hemos tocado como esa incapacidad para el reposo positiva, sobre todo porque indica la potencialidad, la amplitud del ser humano, y más hoy que a diferencia de décadas atrás y de centurias, siglos atrás, estamos estimulados para hacer grandes cosas, para hacer diferentes cosas, de estar motivados, por ejemplo, en el área de la pintura, en el área del canto, en el área de la tecnología, y los seres humanos probablemente tenemos muchas capacidades. Imagínense entonces aquellos seres que usan su tiempo libre para desarrollar actividades que pueden constituirse realmente en su ejercicio fundamental para el logro y la productividad en la vida. Este es un mensaje que realmente nos pareció muy extraño cuando nos los dice, y nos lo dice alguna gente, esa incapacidad para el reposo. ¿Qué significa esa incapacidad para el reposo? Y si la gente no tiene esa capacidad para el reposo en positivo y está angustiándose continuamente y está angustiando a la gente que tiene al lado, entonces le sugiero que visite a un especialista para que, inclusive un coach, inclusive a un terapeuta, para que enfoque su problema y realmente le dé la mejor solución. Muchas veces no son problemas muy graves, muchas veces son
problemas de orientación y de visión, en donde otras visiones objetivas son muy importantes. Este es el número 558, reposo, descanso, incapacidad para el reposo, que nosotros lo tomamos con el tema tan importante que es el tema del tiempo libre. Y en su tiempo libre, yo le sugiero que vaya al Patio Latinoamericano del Arte, queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, en Caracas, que cuando suba por en la Avenida Los Mangos, que va al Cerro del Ávila, este hermoso Cerro del Ávila en Caracas, que usted en una segunda esquina, a mano derecha, subiendo, usted encuentra una esquina blanca, encuentra el Patio Latinoamericano del Arte, y ahí usted se detiene y usted va a disfrutar muchísimo de ese tiempo libre viendo las obras de grandes artistas plásticos contemporáneos venezolanos y se va a enamorar probablemente de muchas de estas manifestaciones. Hoy lo dejamos con una obra de Evelio Ramírez, que realmente me parece una gran obra, es una obra muy hermosa, muy compleja, que dice mucho, se llama La Plomada, para que la disfrútela antes de verla cara a cuadro, véala aquí, en estos 1000 mensajes, que hoy estábamos con el número 558, incapacidad para el reposo. Reflexione. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.